Demonología, conociendo las tinieblas. Es un tema que es importante conocer y saber, y vamos a hablar parte de áreas como guerra espiritual, que es importante conocer al enemigo. No se puede ganar una batalla si no conocemos. Por eso es que es importante conocer. Conocer significa conocimiento, revelación. Uno de los mayores pecados en sí no es el pecado que nos escandalizamos, sino que el mayor pecado es la ignorancia, el desconocer, el no tener conocimiento, no tener revelación es peor que el pecado que muchos se escandalizan. Ahí donde entra el libro que muchas veces nosotros leemos, Oseas 4:6. En el libro de Oseas claramente podemos entender que el pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6 claramente nos está diciendo que el pueblo perece por un desconocimiento. Y no solamente eso, porque siempre leemos hasta ahí ese texto, pero si continuamos leyendo, dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también desecharé a tus hijos. Mire qué importante eso. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé o desecharé tus hijos. Aquí está involucrado también, y ahí dice: te desecharé de su sacerdocio. Te desecharé de su sacerdocio y no me acordaré de tus hijos. Ahí está el texto más claro. Se me vino más claro a la mente. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de mi sacerdocio, dice el Señor. Y tus hijos también serán al olvido, serán también desechados. Mire qué importante todo esto, porque ese libro de Oseas siempre lo leemos y a mi pueblo le parece falta de conocimiento y llegamos hasta ahí. Pero al poder nosotros seguir leyendo, nos encontramos que el Señor dice: por cuanto el que desecha el conocimiento, la revelación, será desechado del sacerdocio. Y siempre también hablamos de sacerdocio. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Pero así como somos sacerdotes, podemos ser eliminados. ¿Cuándo? Cuando desechamos el conocimiento. Oseas 4:6 lo habla. Es claro, literal, espiritual. Entonces, qué importante es poder profundizar temas, y no solamente temas que de la iglesia, sino profundizar cómo funciona, cómo se mueve el enemigo en diferentes rangos, porque es lo que va a hacer tratar de entrar en las personas. Demonología. Esto tiene que ver, es la enseñanza ampliada de conocer los espíritus y la profundidad del reino de las tinieblas. Hay mucha gente que no le gusta hablar de Satanás porque tienen un mal concepto de esto, que dicen: no, yo prefiero conocer a Dios, hablar más de Dios para no empoderar a Satanás. Eso es una frase blanda, sin sentido y de ignorancia, porque la Escritura también me habla: no desconozcáis las artimañas de Satanás, el diablo. Se fija que a veces hasta usamos texto para dar nuestra excusa de no estudiar. Y si ni siquiera estamos obedeciendo a Dios, ¿cómo entonces vamos a conocer el mundo espiritual si no realmente estamos claramente entendiendo cómo funciona el reino de las tinieblas? El enemigo trabaja con jerarquías, en un plano de rebeliones. Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con poderosa voz diciendo: caída, caída es la gran Babilonia, que ha venido a ser albergue de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y encierro de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí tenemos 3 razas, 2 razas paralelas y una creación. Vamos a analizar ese texto. Ha caído la gran Babilonia, que ha venido a ser albergue de demonios. Babilonia significa lugar de demonios o albergue de demonios, que ha sido guarida de espíritus inmundos. Aquí tenemos
Dos cosas importantes que también analizar, que lo hemos enseñado bastante en clase, que los demonios y espíritus inmundos no son los mismos. Son razas paralelas, son razas de huestes, que ahí entran las huestes, principados, gobernadores, potestades y huestes, seres descorporizados. Estos entran a través de las áreas emocionales, son espíritus genéricos, no tienen nombre propio. Los demonios, espíritus inmundos, son división, murmuración, pleito, herejía, amargura, celos, contienda, todo lo que tenga que ver que no tenga nombre propio serían genéricos. Ahí entran las huestes, demonios y espíritus inmundos. Entonces son dos cosas muy diferentes. Por lo general siempre va a adentrar en una persona el espíritu inmundo. Ese es el primero que adentra. No adentra en sí el demonio. Nosotros le llamamos todo demonio por desconocimiento. Jamás alguien dice los espíritus inmundos o entró el espíritu inmundo. Siempre vamos a Satanás o demonio porque nos enseñaron mal. Y otro concepto que nosotros tampoco no nos preocupamos en poder profundizar más estos términos. Ahora, los espíritus inmundos son los primeros que entran en un cuerpo. Luego abren la puerta a los demonios. Esto es más entendible, ejemplo, cuando una persona tiene depresión. Cuando una persona tiene depresión, jamás se va a quitar la vida. Jamás, hablo inmediatamente, jamás se va a quitar inmediatamente la vida, sino entra con un proceso. Entra el espíritu inmundo, empieza a contaminar el ser tripartito, ya la persona después no siente ganas de hacer lo que hacía antes, porque está el espíritu inmundo trabajando, la dopamina baja en los químicos del cerebro, ya no siente placer de lo que hacía antes, salir, jugar fútbol, ir a ver comerse un helado, ir al cine, ir a un parque, ir a comprar, ya no siente esos placeres que antes le daban, es la dopamina que ha bajado. Ahí trabaja el espíritu inmundo. Y cuando ya ha bajado la dopamina, la persona ya se encierra en su cuarto, se despreocupa de su aseo personal, su cuarto tirado, todo desordenado, ya no hay un algo que él quiera hacer, una motivación, ya no hay algo que él pueda decir, oh, mañana voy a hacer esto, ya no hay una motivación, al contrario, una desmotivación. Y luego la persona empieza a decir, nadie me quiere, nadie me ama, me quito la vida. Ahí dentro el demonio entra para matar. Entonces son cosas importantes que tenemos que estudiarla, analizarla en demonología, porque no todo demonio, no todo espíritu inmundo. Ya vamos a ver quiénes son las aves inmundas. Entonces los demonios entran para matar. Todo demonio entra para matar. Cuando los demonios entran en un cuerpo, están durante un cierto tiempo y la idea es matar a esa persona, que se quite la vida. En cambio, los espíritus inmundos pueden estar toda una vida en un cuerpo. Ahora, estos demonios, todos los demonios siempre entran para matar, exceptuando lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto ya son doctrinas. ¿Qué significa esto? Que estos demonios no van a matar, porque estos son doctrinas de demonios, didasque. Enseñan, manipulan, ahí entran las sectas. Ellos envían a miles y a miles de personas al mismo infierno con la mala enseñanza, con la falsa doctrina. Ahí actúan los demonios, que dice 1 Timoteo 4:1, doctrinas de demonios. Esos demonios no van a matar a la persona, pero sí van a vivir, van a matar su doctrina, su creencia. Por eso que mucha gente ha muerto pensando que el adorar a una virgen, que es postrarse ante un santo, es bueno, porque no conocieron la verdad. Entonces, ya estamos analizando en demonología, la primera parte, qué es un demonio. Los demonios van a entrar siempre para matar. Los espíritus inmundos entran para atar, esos son los primeros que entran, para el ser tripartido contaminarlo. Y ahí comienza todo el caos en el ser interior. Cuando dice aquí ave inmunda, se refiere a ángeles caídos. Se menciona, como aquí la Valera le menciona ave inmunda. Aquí se refiere que son ángeles caídos porque aborrecieron su estado original. Ave inmunda son estos ángeles caídos, lo que mencionamos en Génesis capítulo 6, verso 4, que dimos bastante profundidad cuando hablamos de Alien, porque ahí tuve que hablar sobre razas paralelas, una de las primeras clases. Ahí está en YouTube todo relacionado a los ángeles caídos que hicieron,
las mezclas que ellos hicieron, gigantes, nefelín, semidioses también, todo eso hicieron los ángeles caídos. Trabajan con genética, con hacer engendramiento. Los ángeles caídos son los padres de la área el área sexual. De ahí comienza todo un aborrecimiento de lo que es el área sexual. Son los padres de estos, son los ángeles caídos, porque mantienen una relación con las hijas de los hombres, los Ben Elohim, se juntan con las hijas de los hombres, que en las clases que di le puse claramente que mantuvieron relaciones sexuales. Ahora, los ángeles se pueden corporizar. ¿Eran ángeles? Porque muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo si eran ángeles, si eran espíritus? ¿Cómo van a tener relaciones con la mujer y que te queden embarazadas? Sencillamente porque todo ángel que está en la tierra, recuerde que ellos dejaron su estado de señorío. Lo menciona Judas 1, aunque un solo capítulo, el verso 6. Los ángeles caídos dejaron su estado de dignidad. Otra versión dice dejaron su estado de honra. Otra versión dice dejaron su señorío. Otra versión dice dejaron su gobierno. Otra dice dejaron su autoridad. Y otra dice dejaron su lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de los ángeles? El cielo. Los ángeles no son diseñados para venir y quedarse aquí en la tierra. Pero estos ángeles caídos dejaron su señorío, lo que menciona Judas 1:6, y vinieron a la tierra aquí a quedarse. Al estar aquí en la tierra toman posesiones de cuerpo, los mismos deseos. Recuerda cuando Lot está en Sodoma y Gomorra y vienen los ángeles, y esos ángeles después van a la casa de Lot, y Lot les prepara comida, y los ángeles dicen que comieron. Hay muchos temas ahí relacionados a eso, porque ellos al corporizarse, claro, van a tener los apetitos humanos. Y ahí donde aplica lo que estoy hablando anteriormente, que los ángeles caídos toman el cuerpo y ahí comienza la inmoralidad sexual. Cuando hablamos de demonología, no solamente es de demonios, espíritus inmundos, sino es conocer el centro de operación, ya que trabaja con un modo operandi. Proviene del inframundo y hay que saber cómo operan. La demonología es la rama especializada en conocer a los demonios. Cada vez que usted escucha este término demonología, claramente se está dando a conocer el origen, su naturaleza de estos espíritus, como dentro, en los cuerpos, en las personas. Se pueden mover por ambiente, porque no solamente están las 4 jerarquías, que son principados, gobernadores, potestades y huestes, sino hay emisores, receptores, vectores, nahuales, que vamos a hablar el domingo. El domingo vamos a hablar sobre los skinwalkers, sobre los nahuales y todo lo relacionado a áreas de espíritus que entran a contaminar a las personas, espíritus metafísicos. Hay mucha jerarquía que tenemos que conocer. Los demonios siempre son deformes, tienen formas horribles. Los ángeles caídos no tienen forma horrible porque son creaciones de Dios, a pesar de que se han revelado, pero su esencia la mantienen. No pueden quitar su esencia de lo que ellos fueron en la eternidad, porque son creaciones del mismo Dios. En cambio, las huestes, que son demonios y espíritus inmundos, no son algo muy lindo. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de poder ver estos demonios o espíritus inmundos, y realmente no son muy agradables o no son muy hermosos. ¿Por qué? Porque los demonios son horribles, son genéticas, son una mezcla. Y como el enemigo no es creador, él hace una mezcla, una genética. Por eso es que salen así deformes. Salen deformes en su forma. Ahí como podemos visualizar una idea solamente, pero son más horribles que lo que estoy mostrando ahí en esa imagen. Son más horribles todavía. Entonces, ¿por qué salen tan horribles? Por genética, por mezcla. Y como el enemigo no hace ninguna creación, el único que crea es Dios, y él sigue creando porque es Dios creador. Satanás, que el Señor reprenda, no puede crear nada. Por eso que él copia. ¿Y cómo lo hace? Con engendramiento, con mezcla. Lo mismo que hacen también los ángeles caídos, seres híbridos. Satanás no está en todo lugar, porque no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente. No tiene esa cualidad que tiene nuestro Señor. Por eso que él envía un escuadrón
capacitado para la guerra. Él no envía cualquier escuadrón. La versión amplificada de Efesios 6:12 dice que estos espíritus son expertos y maestros en sus áreas. Mire cómo los cataloga la versión amplificada de Efesios 6:12, versión amplificada, que estos espíritus son expertos y maestros en sus áreas. Eso significa que si son maestros, tienen seguidores. Si son maestros, ya hay una capacitación. Porque ¿qué es lo que hace un maestro? Enseña lo que ha aprendido. Y tiene alumnos, tiene discípulos, ya tiene la experiencia, tiene la noción, sabe lo que está diciendo porque es un maestro. Asimismo, los espíritus son expertos y maestros en sus áreas. Por eso es que es importante que no podemos ganar alguna jerarquía si no conocemos la jerarquía. No podemos ganar una batalla si no conocemos al enemigo. Y dentro de la jerarquía ya hemos visto algunas que la vamos a analizar también un poco más adelante. Demonología tiene que ver con... Hay una palabra del griego que es daimon. Daimon es demonio. Daimonion también se puede utilizar, daimon o daimonion, que significa demonio. Y también esa palabra logia, porque estamos analizando la palabra demonología. Demonología es daimon, que es demonio del griego, y la otra palabra logia, que se traduce como ciencia, o sea, es la ciencia de los demonios, es escudriñar cómo ellos actúan. De ahí viene demonología, es la ciencia de conocer cómo actúan los demonios. Demonología, entonces, la ciencia que estudia a los demonios. Hoy estamos hablando de demonología, solamente de demonios. No tiene nada que ver con principados, gobernadores o potestades, que esas son razas, otras razas de otra jerarquía, de mayor jerarquía, ya que los demonios, espíritu inmundo son los de más bajo rango, pero son los que todos los días más tenemos lucha. Interesante eso. Por eso es que si ni siquiera sabemos lidiar con un demonio, iremos a enfrentar a los que siguen, que son potestades, que son nombres propios. Ahí tenemos Belcebú, Noferatu, Damián, Benguelé, Leviatán, Baal, que hay 18 tipos de Baales, Leviatán, tenemos a Jezabel, Asmodeo, Lilith, sucubo e incubo. Todos esos son nombres propios. Entonces, cuando hablamos de Lilith, cuando hablamos de Jezabel, hay gente que dice, no, el demonio de Jezabel hay que reprenderlo. Jezabel no es un demonio. Jezabel es un nombre propio. Y si es un nombre propio, entonces está diciendo que Jezabel es un grado de potestad. Entonces, si nosotros no podemos lidiar o no podemos quitar nuestros propios demonios, vamos a ir a presentarnos para poder reprender a un grado de potestad. No se puede. Mire qué interesante todo esto, porque muchas veces hay personas que se meten a batalla sin tener el conocimiento. Los otros se meten en batalla sin ellos echar sus propios demonios. Entonces, ¿cómo se puede echar a algo que no conocen? ¿Para qué hablar de la tercera jerarquía, que son los gobernadores? Estoy de abajo para arriba porque están los principados, gobernadores, potestades y huestes. Entonces, las huestes son los que estamos hablando, demonios, espíritu inmundo. Arriba están las potestades, los que tienen nombre propio. Y luego, en segunda jerarquía, estarían los gobernadores, los convocadores, los que trabajan con leyes de aborto, matrimonio sexual. Otros se casan con animales, en otros países se casan con niños, colocan ley en contra de la de Dios. Esos son gobernadores, convocador. Y primera jerarquía entran los principados. ¿Y quién entra como principado? Satanás, que el Señor lo reprenda, el príncipe de este siglo. Y se fija que entonces, si analizamos nosotros estos diseños, si no reprendemos o no podemos reprender a nuestros propios demonios, ¿vamos a echar fuera una potestad? ¿Vamos a echar fuera un gobernador? ¿Vamos a echar fuera un principado? No se puede. Ahí donde mucha gente se mete en batallas que ni siquiera saben lo que están haciendo. Es cuando la gente dice, reprendo a Satanás. La pregunta sería, ¿podemos reprender a Satanás? ¿Tenemos la autoridad? Claro que sí, siempre y cuando
podamos echar la jerarquía más baja, demonio, siempre y cuando podamos echar fuera a la otra jerarquía que son las potestades, siempre y cuando podamos echar la segunda jerarquía que son los gobernadores, y ahí podremos echar fuera a Satanás. Mire qué interesante, porque eso es porque nos han enseñado mal, y mucha gente lo único que hace es reprender a Satanás, y te reprendo a Satanás, y lo hemos como mantenido en memoria que tenemos que reprender a Satanás. Pero aún ni el arcángel Miguel se refirió en reprender a Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Lo dejó jerarquía con jerarquía. Pero nosotros, como ya sabemos un texto, 3 textos de memoria, ya estamos intercediendo, ya creemos que saberlo todo, vamos directamente a reprender a Satanás. No lo haga. Escuche, no lo haga si no hay una capacitación, porque de lo que yo invoque o de lo que yo reprende, ese me va a venir ataque. Lo digo de nuevo, de lo que yo reprenda, me va a venir ataque, porque es lo que yo estoy invocando. Y si ni siquiera sabemos, y vuelvo a lo más importante, si no lidiamos con nuestros propios demonios, es imposible irnos con una potestad. Es imposible irnos a hacer lucha con un gobernador. Y menos imposible sería echar fuera a un principado que es Satanás. Por eso, ¿qué es mejor hacer? El Señor te reprenda. Sea sabio. Le doy un buen consejo. No reprenda a Satanás directamente a él. Diga que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque si no estamos sacando nuestros propios demonios, estamos desautorizados. ¡Wow! Que está profundo todo esto, amados, y importante, amadas. Aprender todo esto. Todo esto lo enseñamos en Guerra Espiritual que estamos haciendo los días sábados. Pero es importante conocer. Es importante saber. Por eso que hay mucha gente que se metió en batalla, y se metió en batallas que no deberían haberse metido. Y vemos muy seguido a muchas personas reprendiendo directamente a Satanás. Sí podemos reprenderlo, siempre y cuando, vuelvo al punto, podamos echar nuestros propios demonios, que son huestes, demonio, espíritu y mundo. Y así continúa la jerarquía. Pero hoy en día tenemos tanta gente usando y reprendiendo al mismo Satanás sin saber que ellos están lidiando con sus propios demonios. Es como ilógico. Esto es lo mismo en que uno quizás, para que pueda entender, el karate. Karate es una defensa personal, ¿cierto? Entonces, si el karate es una defensa personal, tú tienes que estudiar eso. Pero si tú no has estudiado karate o defensa personal y te vayas a enfrentar a un maestro de karate, ¿cómo te va a ir? Aparte de salir con los ojos tapados, vaya a salir todo quebrado. ¿Por qué? Porque no estás capacitado. Es lo mismo que estoy enseñando ahora. Si no sabemos reprender o lidiar con un demonio, no podemos hacerlo, ni con potestades, ni con gobernadores, menos con principados, que ahí entra Satanás. Espero que lo puedan entender. Estoy tratando de darle la mejor claridad de esto para no cometer errores, porque hemos sido mal acostumbrados y a menudo todo el mundo: Señor, reprendo al diablo y reprendo a este principado y reprendo a esta potestad. No sabemos lo que estamos diciendo. Por eso es que la gente después está tan golpeada, porque de lo que invocan a eso llaman. Cuidado con eso. Estamos hoy hablando sobre demonología. Ya hemos visto que demonología es una palabra compuesta. Demon es demonio, y logía tiene que ver con la ciencia. Es la ciencia de conocer los demonios, cómo actúan y cómo se mueven. También el enemigo tiene epítetos. En el Nuevo Testamento ocupan 34 veces epítetos, pero analicemos algunos solamente. Epítetos de Satanás, que el Señor reprenda. Como el acusador, Apocalipsis 12:10. Son epítetos, son nombres que van relacionados a alguien. También se le llama el adversario, Primera de Pedro 5:8. Otro epíteto del enemigo también lo utilizan como Belcebú o Balcebú, el señor de las moscas, aunque esta palabra es independiente a Satanás. Belcebú o Balcebú es el señor de las moscas. Es un grado de
potestad. También existen el Apolión o el Abadón, del griego y del hebreo, que Abadón o Apolión significa el destructor, que es el príncipe o el rey del abismo, que es el infierno. También tenemos a Belial, 1 Corintios 6:15. El dragón, que se menciona 13 veces en Apocalipsis. Otro epíteto del enemigo es el Dios de este siglo, Apocalipsis 12:4. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. El príncipe de este mundo, Juan 12:31. Y la serpiente antigua, lo que menciona Apocalipsis 20, verso 2. Y el tentador, Mateo 4:3. Estos son algunos epítetos que se le consideran hacia Satanás. Son nombres. Y mire que cada uno de los nombres funciona muy diferente. No es lo mismo el acusador. Hablo como nombre, pero todos están relacionados al mismo. El acusador no es lo mismo que el adversario, que es opositor. No es lo mismo que Belial, no es lo mismo que el dragón. El dragón no actúa igual que el Dios de este siglo. El Dios de este siglo no actúa igual al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire no actúa como el príncipe ya de este mundo. El príncipe de este mundo no actúa igual al serpiente antigua y no actúa igual al tentador. Es el mismo, pero actúa de diferentes maneras. A eso quiero llegar. Cuán importante es poder conocer estos epítetos del enemigo, porque es el que contamina y el que destruye. Veamos la estructura del enemigo. Efesios 6:12. Aquí estamos hablando ya de cómo actúan. Y le voy a leer la versión amplificada. Porque no luchamos contra sangre ni carne, contendiendo solamente contra oponentes físicos. No es carne ni sangre. O contra los despotismos. Contra los poderes. Contra los espíritus que son, ahí lo que hablaba anteriormente en la versión amplificada, maestros, expertos, los gobernantes mundiales de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad en la esfera celestial sobrenatural. Se fija que aquí ya podemos aclarar más el término de Efesios 6:12, lo que dice Valera, que es muy diferente. Ahí es otro tema también de traducción. Valera, hay muchos problemas de traducción, son 21.000 errores, pero eso lo dejamos para otra enseñanza. Entonces, la versión amplificada dice que estos espíritus son maestros, son expertos, ellos saben de guerra. No son que ellos ataquen porque quieren, incluso hasta los demonios, que son los de más bajo rango, ellos no van a atacar porque quieren, van a atacar porque hay derecho legal. Ellos lo que hacen primeramente antes de atacar van a hacer un catastro, van a hacer una cartografía y luego van a entrar. ¿Cómo entrar? Van a ver en la genética, la epigenética, si hay puerta de entrada, si hay algo que no se ha solucionado, ahí van a entrar. Así, sí. Imagínense si los demonios espíritu mundo son así de expertos en lo que están haciendo, ¿cuánto más van a ser la jerarquía más alta? El mundo espiritual está bien estructurado. Es como los huesos del cuerpo. Cada hueso tiene su función de conexión y sus coyunturas. La estructura significa que es en quién estamos conectados y en cómo funciona. Satanás, que el Señor reprenda, no opera en división en su reino. Mire qué importante esto. Pero coloca la división en el reino de Dios. Él sabe que un reino dividido no prosperará contra sí mismo. Está escrito en la palabra. Entonces el enemigo no actúa con división dentro de ellos. No actúa con división porque un reino dividido no prosperará contra sí mismo, no va a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Coloca la división no en su reino, sino en el reino de la luz. Ahí aplica también la escritura donde nos dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Y ahí Pablo no está hablando a la iglesia de afuera, le está hablando a la iglesia de adentro, de donde hay más divisiones. Okay. Miren qué importante todo esto. Vamos a avanzar. Por eso es que es importante entender
la obra del Señor. Estructura y de la estructura espiritual de estas áreas. La masa de estos seres. Esa palabra, huestes, es la palabra Saba. Saba es huestes. Tanto huestes de Dios como también huestes del enemigo. Porque el enemigo ha copiado lo del reino. En el cielo también hay principados. En el cielo también hay gobernadores de luz. En el cielo también hay potestades del reino de Dios. Y también hay huestes. También huestes de Dios. Por eso que el Señor, cuando dice Lucas, por el dedo de Dios, yo expulso demonios. Dedo es la palabra exaba. Y de esa palabra también está la palabra saba, de dedo y manos, que significa hueste. Lo que quería decir Jesús es por el dedo de Dios. Cuando dice por el dedo de Dios yo expulso demonios y sano enfermo, quiere decir que viene una hueste espiritual en ayuda a tomar el control. ¿Te fijas qué importante entonces conocer estos términos? Saba entonces es hueste, una capacidad militar en la masa de estos seres que se organizan con estrategia. Masa es una agrupación numérica de seres de la misma naturaleza, muy juntas y formando un cuerpo homogéneo definido. Masa es la magnitud que expresa la cantidad de un cuerpo, medida, fuerza que actúan en un subtítulo o algún nombre de alguna entidad. El enemigo trabaja con un equipo. Es un equipo definido, formando estructuras. Ellos saben cómo poder entrar. Estructura espiritual en plural, la palabra querubín. Recuerde que el enemigo es un querube. Querubín, protector de gloria. Lo menciona Ezequiel, lo habla Isaías. Y Ezequiel dice, tú querubín grande y protector, porque el enemigo era un querubín, un querube, raza querubín. Ahora, cuando dice querubín o cherubín, son varios ángeles. Cuando dice querube, es un ángel. Entonces, el querubín del enemigo tenía a cargo muchos ángeles. En singular es querub, un ángel protector. Arcángel tiene que ver como jefe de ángeles. Ahí entra el arcángel Miguel, que es una estructura de ángeles militares. Toda esta estructura entonces nos da muy claramente a entender la importancia en que nosotros tenemos que saber cómo se mueven al mundo espiritual las diferentes estructuras. Hoy estamos viendo el tema demonología. Ya hemos visto cómo actúan las diferentes razas. Al final de la clase voy a dejar un tiempo de preguntas también, que es importante si no se está entendiendo alguna jerarquía. Así que si no entiende algo, anótelo ahí, después lo coloca en el chat y vamos a responder las preguntas para que así usted quede claro de todos los términos: qué es un principado, qué es un gobernador, qué es una potestad y qué es una hueste. Y usted dirá, pero pastor, usted lo dijo como no en el orden. Porque claro, porque lo estoy diciendo no en el término de Valera. Valera dice principado, potestad, gobernador y hueste, pero ese no es el orden, porque un gobernador es un grado más que una potestad. Entonces ya otro error de Valera, la Ciudad de Reina de Valera, 1960. En el orden es principado, los gobernadores, las potestades y la hueste, que en otras versiones más originales, Pechita, Kadosh, Yunima, habla de gobernadores primero y después viene las potestades. Sigamos analizando la estructura de demonología. Las estructuras forman con la tercera parte de las estrellas, lo que dice Apocalipsis, que se trajo a la tercera parte de estrellas. No habla aquí de estrellas que nosotros podemos conocer. Salió afuera a ver cómo estaba la noche y se encontró con miles de estrellas. No habla de esas estrellas literales. Y dice que el enemigo cayó. Lucas 10:18 también lo menciona Jesús, que dice que vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Apocalipsis dice que se trajo en la tercera parte, pero hay una primera y una segunda, lo hemos enseñado eso también en otra clase. Entonces él se trajo en la tercera parte de jerarquía de las estrellas. Cuando habla de estrellas son jerarquías altas. ¿Quiénes son las jerarquías altas del cielo? Serafines, querubes, arcángeles y ángeles. Lo que quiere decir que el enemigo
Como dice Apocalipsis, se trajo una tercera parte de estrella, está diciendo una tercera parte de jerarquía. Él se trajo raza de serafines, raza de querubes, raza de arcángeles y raza de ángeles. Mateo 12:25, y conociendo Jesús los pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahí lo que le estaba hablando anteriormente. Satanás en su reino no coloca división. El enemigo sabe el poder que hay en la unidad, pero como sabe que hay poder en la unidad, él no coloca en su reino división, lo hace en el reino de la luz. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿cómo andamos? En divisiones, en pleitos. Santiago 4:1, ¿dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Iglesias no se juntan con otra iglesia porque los otros usan velo, no porque allá usan pantalón, no porque allá usan falda, no porque allá no son trinitarios, no porque acá solamente son del solo Jesús, no porque allá se pinta y acá no se pintan. Estructuras. ¿Y la iglesia cómo está? El letrero. ¿Y qué es un letrero? División. Los letreros son división. Y se lo dije sin anestesia. Y no es solamente para identificar una comunidad. No es solamente para identificar una denominación. Ay, se me trabó como la lengua. No es solamente eso, sino es para identificar una estructura, en lo que más o menos las personas creen. Pero eso nos salva. Porque podemos ser muy pentecostales y mantener hasta nuestra vestimenta pentecostal. Pero si no estamos haciendo la palabra, ¿de qué nos sirve? Significa que lo que ha llevado más división son los letreros. Y los que tenemos son expertos en división son más los cristianos que los católicos. Wow. Se lo voy a decir por qué. Porque los cristianos, o llámese el nombre como sea, bautista, pentecostal, la iglesia aliante, iglesia misionera, iglesia pentecostal, iglesia bautista, todos ya tienen sus letreros. Pero la iglesia católica no tiene, a menos que se hayan dividido, que son los carismáticos, por eso son poquísimos. Pero ¿qué hacen los católicos? Mantienen su nombre. No hay una división. Pero en cambio nosotros los cristianos, ¿de dónde eres tú? Yo soy iglesia pentecostal. ¿De dónde eres tú? Yo soy bautista. ¿De dónde eres tú? Yo soy la iglesia alianza. Yo soy cristiano. Yo soy reformado. Yo soy pentecostal. Yo soy la iglesia de Dios pentecostal. No, yo soy la iglesia evangélica de Dios pentecostal. Puras divisiones. Puras divisiones. ¿Se fija? Entonces, ¿cuán importante es mantener la unidad? Jesús mismo lo está hablando aquí en Mateo 12:25. Un reino contra sí mismo no prosperará. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. Lo está diciendo Jesús. Entonces Satanás no se puede expulsar a sí mismo. Entonces, ¿dónde ocupa la división? En el reino de la luz. O en las iglesias cristianas. Y a veces nosotros decimos, si nosotros tenemos la verdad, ¿quién lo dice? Nadie tiene la verdad absoluta. Pero llegamos a tal misticismo, tanta religiosidad, en que si el pastor le dice, no te juntes con tal iglesia, la gente dice, no me voy a juntar porque mi pastorcito me dijo que no me junte porque allá quizás a lo mejor están demoniados, porque allá no tienen el bautismo del Espíritu Santo, no, y porque allá usan el velo, y acá no usamos velo, y allá usan pantalón, así que no me voy a juntar para no contaminarme. Divisiones, argumentos de divisiones, de pleito. La iglesia, amados, está dividida. La iglesia no es la misma que antiguamente. Y quizás los que llevan más tiempo podrán entender lo que estoy hablando, porque hoy en día la iglesia está muy dividida. Antiguamente no se veía tanta estructura, tanta división. Hoy en día, tanta herejía. Vemos tanta herejía, tanta cosa. Show vemos en la iglesia. Misticismo, falsos profetas. Se levanta un profeta por todos lados. Levanta una piedra. Allá apareció otro. Otros siguen al don. Otro al que resucitó muerto. Otro al que sana enfermo. Otro al que echa fuera demonio. La gente sigue el don y no sigue al que dio el don. Avancemos. La estructura espiritual. El mundo espiritual está constituido por estructura. Si se ignora, puede dificultar la intervención de un combatiente de liberación espiritual. Por eso que es importante conocer las estructuras.
Efesios 6:12 nos habla, porque en esto no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, y aquí lo estoy leyendo Valera, dice contra potestades, gobernadores y huestes. Tenemos que conocer la estructura para poder ganar una batalla. Estos son los significados de lo que es un principado, para los que quizás no saben qué será un principado. Ahí entra el enemigo, Satanás, que se nos reprende porque es el príncipe de este siglo. Es un principado, Satanás es un principado. ¿Qué es un principado? Es un arjé, del griego, un arché, un arcai y un arc. ¿Por qué esas palabras es en el griego? Porque estamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un arjé, un arché, un arcai, un arc? Es un primero en rango, primero en tiempo, primero en orden y una de las primeras creaciones. ¿Dónde trabajan los principados? Segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El lugar de los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Son cabezas, son jerarquías, son altas jerarquías que trabajan en el modo operandi. Esos son los principados. Los principados están en el segundo cielo, ahí donde están los planetas, ahí está el cosmos, ahí está donde hay universo, ahí están, ahí es su lugar, es como su oficina, desde ahí trabajan, ahí se mueven los principados. No estoy hablando de otras jerarquías, los principados se mueven, son primero en todo. Los principados son el concepto de cabeza. Principado es igual al concepto de cabeza. ¿Qué es el concepto de cabeza? El concepto del hebreo cabeza, que significa que ellos piensan. Son los generales, son los principados, son las entidades de mayor rango en la jerarquía militar. Efesios 6:11. Son principados, son cabeza. Ellos hablan de estrategia porque son estrategas. Hacen modo operandi, saben cómo colocar una batalla, saben cómo poder entrar, porque son cabezas, son los generales, los que planifican todo. Esos son los principados. Los principados pueden poseer regiones, países, continentes y físicamente también. Entonces ahí la palabra principado del griego, que aparece una G, del numeral 746, según el diccionario Strong, es arches o arcai, lo que hablaba anteriormente. Son identificados como primeros de haber sido creados. Son primeros en turno, primeros en rango, en tiempo. En su lugar del nombre es principados, que poseen estructuras de gobierno. La operación de los principados operan en un macro, en niveles macro o micro, en algo que quizás no lo damos cuenta. Son estructuras de estrategias militares. Son guerreros que están adiestrados para destruir. Trabajan principalmente en el alma y en la mente. Son cabezas, estructuras para atacar a la iglesia de Cristo. Así trabajan los principados. Los gobernadores son los conmocrator. Trabajan en el área de influencia de gobierno político. Donde hay leyes, ahí están los gobernadores. Trabajan con jurisdicción, donde hay ley de aborto, matrimonio, homosexualismo, lesbianismo, casarse con menores de edad. En otros se casan con animales, en otros se casan con los niños. En otros países sucede eso. Esos son leyes. Todo lo que sea una ley que no sea de Dios, gobernadores, son los cosmocrator. Los cosmocrator son gobernantes de la oscuridad, gobernantes mundiales, pueden ser de regiones, son leyes espirituales, manipuladores del liderazgo. Eclesiastés del liderazgo también eclesiástico, lo menciona también Mateo 27, verso 1 y Daniel 10. Ellos saben de estrategia, saben cómo poder entrar con leyes. Ellos trabajan principalmente con las leyes jurídicas de aquí de la tierra, la jertiversa. Los gobernadores, su pronunciación es cosmocrator. Son la segunda jerarquía, después de los principados, diseñados especialmente en leyes espirituales. Saben bien que una batalla espiritual se define precisamente por el régimen de los derechos legales. Utilizan la misma ley para violar una ley. Si alguien viola una ley, entonces el enemigo ya entró. Por eso es que colocan estas leyes, matrimonio, aborto, porque la ley, ellos al violar una ley de aborto, dejan que el enemigo entre con todo. Toda violación a toda ley espiritual.
La operación jurídica del gobernador es una ley que habita, es la habitación de todo mal, propenso a todo mal. En la ley de la mente trabaja en mentalidades formadas, la ley de los miembros, los códigos, la ley del pecado, cosas que mantienen a la persona atado a alguna estructura de alguna ley. Tercera jerarquía, estoy de Efesios 6:12, las potestades, que son autoridades, son exousia. ¿Qué significa exousia? Derecho legal. Ellos trabajan con una legalidad. La función de las tinieblas, de estos niveles de autoridad, es que ellos van a entrar porque la persona le dio el derecho legal. El enemigo jamás va a entrar sin autorización del dueño. Los demonios de espíritu inmundo jamás van a entrar en un cuerpo si ellos no lo permiten o si ellos no le dan autorización. Ese se llama derecho legal. O sea que ellos entran autorizados. Ellos entran porque le abrieron puerta, le abrieron una legalidad y ellos pudieron ingresar en un cuerpo o en una persona. Autoridades de atmósfera inferiores que ocupan niveles de autoridad también. Hechos 13:50, Mateo 8:5 son las bases que usted también puede tener en este tema. Las autoridades, la palabra que se pronuncia como exousia, derecho legal. Su caracterización es su función de tinieblas por niveles de autoridad. Ellos entran según la autoridad que usted le dé al enemigo, ellos van a entrar. Niveles exousia, nivel de unidad, 8 espíritus. Nivel de centuria, estos son según lo que usted le dé autorización. Ellos pueden entrar en niveles de unidad, son 8 espíritus. En niveles de centuria, que pueden ser de 10 a 80 hasta 100 espíritus. Ahí entran los centuriones, centuria, hasta 100 hombres. Nivel de corte son de centurias de 480 a 600 cortes. Son los vehículos que se mueven. Los principados, los gobernadores necesitan el poder de exousia. El poder de una legión son de 10 cortes a 4.800 o 6.826 espíritus. El endemoniado de Gadara tenía 6.826 demonios dentro de él, un nivel de 10 cortes.